velocidad. Hermosillo el tiro. $946.771.200 segundos, 157.795.020 minutos, 262.992 horas, 10.958 días, 1.565 semanas, 3 días, 360 meses, 30 años. Es el tiempo que ha pasado desde que Luis García anotó un doblete en contra de la selección de Irlanda en Orlando, Florida, en el Camping World Stadium durante la Copa del Mundo Estados Unidos 1994. Pero antes de pasar a ese momento, movamos el reloj un poquito para atrás. ¿Y tú sabías que México no participó en un mundial por problemas de alineación indebida? México pasó de ser el anfitrión del Mundial de 1986 a ser separado por la FIFA por culpa de los cachirules. ¿Pero sabes quiénes fueron los cachirules? Con lo de los cachirules ya no se pudo ir. Estuve a punto de estar en el 86, que estaba muy joven, acaba de debutar, tenía 17 años. Después vino el 90 que nos suspenden, entonces no podemos ir a ese Mundial. Y tampoco a los Juegos Olímpicos de 88. En 1988, la selección mexicana sub-20 disputaba un torneo eliminatorio para clasificarse al Mundial de la categoría, que a su vez se efectuaría un año después en Arabia Saudita. México se enfilaba a conseguir su boleto a la justa mundialista, pero hubo un hecho sin precedentes ajeno al rectángulo verde que provocó la tragedia. Así como en el llano, la selección mexicana alineó a 4 jugadores que rebasaban el límite de edad y nadie se había dado cuenta. Antonio Moreno, haciendo valer su labor periodística, publicó estos datos en una columna y de inmediato la noticia comenzó a difundirse. Este lamentable suceso traspasó las fronteras, provocando que las federaciones de Estados Unidos y Guatemala expusieran el caso y levantaran una queja ante la CONCACAF. El representativo mexicano quedó descalificado del Mundial Sub-20. En su intento por revocar esta decisión, federativos mexicanos apelaron a la FIFA. Sin embargo, el caso fue muy mal llevado y se les salió completamente de las manos, por lo que México quedó suspendido de cualquier torneo durante 2 años, incluida la Copa Mundial de Italia 1990. Y Miguel Mejía Barón, que fue un hombre muy inteligente y además una gran persona, pues fue y habló conmigo directamente y me dijo, mira, en este primer llamado no vas a estar, ¿no? Cuando empezó todo el proceso con Miguel, pero te voy a incorporar en algún momento. Entonces cuando califican y ya para el Mundial, y que se habla de la lista definitiva, ahí aparezco ya incorporado en la selección, y para mí pues era mi segundo Mundial y fue muy grato porque me daba la oportunidad de vivir el Mundial que yo buscaba vivirlo ya jugando dentro, ya estando dentro de la cancha. Después de la dura sanción, México volvió a la actividad en busca de conseguir el pase al Mundial de Estados Unidos 1994. Poco después, la Federación Mexicana buscó un técnico que ya era reconocido en el medio, por varias razones. 1. Hizo un gran trabajo con Pumas de la UNAM. 2. Fue campeón. Y 3. Contra el América. Felicidades, eres el primer técnico mexicano que hace campeón a Pumas. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué te puedo decir? El doctor, y no estamos hablando de Luis García, llevó a esta selección a su primera Copa América. Y si bien llegaron sin mucha esperanza, lograron lo inimaginable. Jorge Campos, Claudio Suárez, Nacho Ambriz, Ramón Ramírez, Beto García Aspe, Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Gutiérrez, Sague y Benjamín Galindo fueron algunos de los convocados a esta cita. México logró llegar a la final en contra de Argentina. Por desgracia para la selección, se perdió en un error de saque de banda y Batistuta la mandó a guardar ante un Jorge Campos que no pudo hacer nada. Ya lo que ganó el Cholo, que bien que apuró, Bati, humille, Bati, ¡gol!
El partido acabó 2-1 y los argentinos terminaron levantando el trofeo del torneo más viejo del mundo. Con la motivación a tope, México llegó al Mundial del 94 situado en el llamado Grupo de la Muerte. Pero seamos sinceros, después de lo que se vio en Copa América un año antes, el ambiente que se respiraba al interior del Tri era inspiración pura. Mira, pienso que era un grupo de seleccionados que primero éramos de una personalidad muy compleja, de mucha personalidad, de carácter, entonces, pero al mismo tiempo esa personalidad no estaba peleada con lo colectivo. Entonces, nosotros entendíamos muy bien lo que el doctor Mejía Barón nos pedía y lo ejecutábamos. La opinión popular señala que esta es la mejor selección en la historia de los mundiales. Pero bueno, eso es algo que ha estado en discusión a lo largo de las décadas y en gusto se rompen géneros. Pero, ¿qué hacía especial a esta selección? Que tenemos un grupo de muy buenos jugadores, pero de también jugadores que tenían mucha mentalidad y que en los momentos difíciles podía salir cualquiera a levantar el barco. Entonces, además del cuerpo técnico, que Miguel también en liderazgo era excepcional, ¿no? Sabía sacarle el máximo potencial a todos los jugadores, sabía cómo llegarle a cada quien. Entonces, y que no es fácil, porque a ver, o sea, estaba Hugo Sánchez, pero Hugo Sánchez ya estaba como de salida, ¿no? Y estaba Luis García, que estaba en su mejor momento, o sea, jugaba en España. Eran de grandes líderes. Bueno, pues si hacemos un recorrido por toda la selección, podrás encontrar 2 o 3 que no eran líderes, muy pocos, pero todos dentro del vestuario te exigían, perdón la palabra que voy a decir, te puteaban, te decían de todo. O sea, tú no corrías, tú no colaborabas con lo que se requería dentro de la cancha y a veces los propios jugadores te sacaban. Era una selección muy dura, era una selección muy exigente, era una selección que tomaba decisiones dentro de la cancha, a veces contradiciendo la decisión que decía el técnico, que en ese caso era Miguel, que si apretábamos a 3/4 de cancha y veíamos que no estaba funcionando, en automático tomamos la decisión de recorrer un poco la línea hacia atrás. Escuchar el himno de tu país en un mundial es un privilegio que no todas las naciones se pueden dar. Si como aficionado sientes cómo te recorre todo el cuerpo, cómo se te eriza la piel, como jugador es otro mundo. Representar a México ha sido lo más increíble que me ha pasado. Defender los colores de México, creo que es algo que te llena de orgullo, ¿no? El representar a México, jugar un mundial, el primer mundial, que se te hace realidad todos los sueños que tienes desde niño, de joven, que cada día que se iba acercando el fútbol profesional, sentía que también algún día podía jugar el mundial, ¿no? Y eso, bueno, hasta la fecha lo recuerdo perfectamente después de 354,000 años que pasaron. Y eso yo creo que nunca se nos olvida, ¿no? El nervio, lo especial, el estadio lleno de México, eso es inolvidable. México estaba en el llamado Grupo de la Muerte, con 3 selecciones europeas. Y el inicio fue muy complicado con una derrota ante Noruega. El partido ante Irlanda sentó un precedente en las Copas del Mundo. ¿Qué fue para ti representar a México en una Copa del Mundo? Bueno, fue las cosas más maravillosas, ¿no? que me tocaron como deportista de alto rendimiento, ¿no? Siempre ejercer un deporte profesional, pues bueno, tu máxima aspiración tiene que ver con que no solo representar a un club, sino a tu selección nacional, a tu país, a tu bandera, ¿no? Al himno nacional. Todo este tipo de connotaciones que de pronto a veces inclusive hasta un poco confundido, te sientes héroe de la patria, ¿no? Que claramente no lo eres porque
es un simple deporte y en el país hay cosas mucho más importantes que jugar a la pelota. Pero fue fantástico, también es una realidad que me tocó en una época pues donde tú estás muy chavo y a veces no logras, ¿no? Entender y asimilar y comprender, ¿no? Y llevar de mejor manera esta situación de ser futbolista y tener la fortuna de estar en selección nacional. Yo tuve la fortuna de estar cerca de 8 o 9 años, ¿no? Desde que inicié en los 90 y me fui después del Mundial del 98, o sea, fueron como 9 años de estar en selección nacional y fue una joya y máxima porque me tocaron personajes en la dirección técnica, en la directiva, como jugadores, como utileros, ¿no? Toda esta gente con la cual me topé en ese largo andar fue sensacional, ¿no? Que eso enriqueció esta situación individual de ser partícipe, digamos, de un representativo nacional. Y luego, el doblete de Luis fue una descarga de adrenalina que se vio reflejada en el festejo de todo el equipo mexicano, pero sobre todo del propio Luis. Es como estos sueños que tienes y no sabes qué va a pasar y de pronto, pum, aparece esta situación. Tuve la enorme fortuna de marcar 2, ¿no? contra Irlanda en un partido importante porque habíamos perdido el partido inicial contra Noruega. Eso nos dio, digamos, un cambio, ¿no? Un matiz diferente, pero fue una locura. El primer gol tuvo que ver con una jugada que trabajamos durante mucho tiempo, ¿no? Con Hermosillo por dentro, yo como extremo. Pues para mí lo que yo tenía que hacer es salir. Yo me acuerdo que salía esa jugada, me tocan el balón y lo que hago es nada más suavizarle el balón a Luis para que llegara a impactarlo. Y Carlos Hermosillo, que entró en ese partido, o sea, la verdad, la juega de poste sensacional. Y Luis encontró esa posición, él era centro delantero, él tendría que estar jugando en la posición que estaba Carlos. ¿Qué más recuerdas de esos 2 goles, sobre todo el de Luis, pues fue la tacleada que le mete del Olmo, ¿no? O sea, porque él viene hacia la banca, hacia donde estábamos todos, y llega y casi me lo saca del partido. Haciendo diagonales, cuando pasaba por fuera Marcelino, Jorge Rodríguez. Fue un gol que fue trabajado, entonces más allá de, por supuesto, la locura, ¿no? Y el frenesí de haber metido un gol o un par de goles en la Copa del Mundo, tiene que ver con que aparte lo entrenaste y dijiste, puta, esto es lo que vamos a hacer y acabamos teniendo premio. Pero bueno, fue un momento brutal, ¿no? Cuando salgo y celebro el primer gol, hay estas milésimas de segundo en donde no veo nada, no escucho nada, todo está freseado, ¿no? Es una locura y luego ya viene un frenesí brutal, viene, ¿no? Del hombro me tlaquea, yo sigo corriendo y en el segundo gol pues voy un poquito como más consciente, más feliz, ¿no? Ya observando mucho más a la tribuna, siendo como mucho más conocedor de las sensaciones. Fue una cosa hermosa y luego es muy complicado a veces explicar las emociones, ¿no? Y sobre todo que fueron hace como 300 años. Pero como en toda historia sucede, siempre existe la contraparte. La otra cara de la moneda, el momento gris. En este caso, la eliminación ante Bulgaria que sigue doliendo 30 años después. Con la mente fría y con la satisfacción de haberlo dado todo en Estados Unidos 94, al momento de voltear hacia atrás y verlo conseguido, siempre, pero siempre, llenará de orgullo al equipo azteca. $30 años después, ¿qué le dirías a todos esos compañeros con los que compartiste vestidor en tu primer mundial? Les digo, a veces que los veo, nos decimos, nos hablamos, los platicamos, lo comentamos, que estuvimos cerca de llegar a hacer historia. No sé si la hicimos o no la hicimos, pero era un grupo que daba mucha confianza, ¿no? A todo, daba esperanza, daba confianza, nos ilusionábamos también. Y creo que hoy en día lo platicamos, lo comentamos, ¿no? La comunicación, el grupo, cómo estaba unido. Y fue lamentable, ¿no? Porque creo que tenía que quedar uno fuera, ¿no? Bulgaria o México. Eran dos de los grandes equipos, sorpresas, que tenía grandes jugadores, ¿no? Ellos no nos conocíamos, los grandes jugadores que éramos, y nosotros no conocíamos los grandes jugadores que tenía Bulgaria. A lo mejor no había ese conocimiento, ¿no? Pero creo que fue lamentable, fue triste, algo muy raro pasó, que ni nosotros queríamos que estábamos fuera, ¿no? En penales, quedar fuera en penales, es un volado prácticamente. Que es un privilegio haber estado en una selección
que fue un parteaguas para todo lo que vino básicamente hasta el, no sé, 2010, ¿no? Les diría que si pudiéramos regresar el tiempo, me gustaría poderlo vivir y poder haber dado ese brinco que no dimos, que nos quedamos ahí. Yo no sé si a ellos los marcó, a mí sí. Yo sí creo que a mí sí me marca porque jamás vi tan cerca ese brinco que podíamos dar en el fútbol mexicano como en ese día. Jamás. Porque lo viví, porque estaba ahí. Porque sabía de la gran capacidad que teníamos como conjunto y por lo que habíamos dado. Pues nada más decirles, fue una gran selección y nos quedamos como en todos lados, como en todas las selecciones. Bueno, no como todas, como casi todas. Y lo tengo claro y no es un choro y se los he dicho a ellos puntualmente, porque nos hemos reencontrado con algunos ya después de mucho tiempo. Si ellos no hubieran estado en esa selección nacional, pues sencillamente me parece que hoy no estaríamos aquí platicando de esta fantástica historia, ¿no? de hace 30 años. Entonces, lo único que les diría es gracias, ¿no? por haber coincidido en el camino y en esta fantástica odisea.